Mucho gusto, buenos días. Gracias a Marina, a Juan por el tiempo, por acompañarnos y por haber trabajado a lo largo de los últimos días en la preparación del panel. La idea de este segmento de la jornada consiste en analizar y revisar, aunque sean en los 20 minutos que quedan, los debates, dilemas, tendencias e implicancias de la aplicación de la inteligencia artificial y la gobernanza en el ámbito público y privado. De aquí que tenemos a dos referentes en el país y la región, Marina como directora de Asuntos Corporativos y Legales de Microsoft en la región y Juan Corbalán, que acredita una aquilatada experiencia, no solo en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en temas de inteligencia artificial y a su vez de también vasta trayectoria académica. Como marco conceptual, la primera pregunta abarcará a ambos y en todo caso, Juan, dejamos que vos o Marina, como prefieran, la respondan. Consiste en lo siguiente. Marina, directora en una compañía que lleva adelante hoy quizás la vanguardia de la inteligencia artificial del mundo, y vos como académico, funcionario judicial y emprendedor. ¿Cuál es el objeto en el debate acerca de la inteligencia artificial y gobernanza de esto? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la gobernanza? ¿Cuál es el framework de su aplicación y la regulación en la Argentina? ¿Y qué desafíos nos queda al sector privado para adecuarnos a esto? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias Tomás, gracias Juan por estar conmigo en el panel, gracias a todos los que están presentes, a todas las que están presentes, así que, y gracias a Chan por la invitación y el trabajo que hicieron para poner este panel hoy. Bueno, justamente hablando de gobernanza, y veníamos hablando hace un rato, lo escuchamos a Gustavo también hablar de este tema, hay algunos principios generales que aplican a la ética y a la integridad en general, que también se dan en la construcción de sistemas de gobernanza en inteligencia artificial. Y eso tiene que ver justamente con cuáles son los marcos normativos que ya están en funcionamiento, aplicables, y cómo esos marcos normativos, por la no existencia del marco normativo o porque existen determinadas reglas, cómo eso se traduce en sistemas y programas que las empresas implementan para poder, digamos, tratar, para poder de alguna manera procesar las discusiones internas, éticas, de impacto en la sociedad respecto de productos que se pueden producir o sistemas de inteligencia artificial, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, que desarrolla sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, primero, obviamente, hay un tema que tiene que ver con la revisión de cuál es el marco regulatorio, pero luego, por ejemplo, en inteligencia artificial, donde el marco regulatorio es sumamente escaso, hay solamente algún tipo de regulación específica en algunos lugares del mundo y después muchas propuestas de regulación como la europea o principios de organizaciones como OCDE que hacen que las compañías grandes de tecnología como Microsoft y todas las compañías de tecnología que desarrollan inteligencia artificial tengan que desarrollar sistemas de gobernanza propio para poder de alguna manera, digamos, no digo reemplazar, pero hacer el trabajo de la regulación. ¿Y por qué es importante esto? Básicamente porque la tecnología, y sobre todo las tecnologías nuevas tecnologías, lo que va avanzando, lo que no se conoce, recién hablamos con Juan de justamente eso, de inteligencia artificial, de blockchain, que son tan técnicas que para quienes no somos ingenieros o ingenieras son tan difíciles de entender, estas tecnologías requieren una generación de confianza en quienes las van a usar, en quienes las van a comprar, en quienes las van a implementar. Y esa generación de confianza, hoy, con el marco regulatorio que tenemos en inteligencia artificial, la tienen que generar directamente hoy, por lo menos hasta ahora, las compañías que deben generar estos marcos, que deben ser además transparentes, que deben poder ser explicados a los efectos de que las personas y las compañías que usan y compran los productos puedan comprarlos y usarlos. Entonces, ¿por qué es importante el sistema de gobernanza? En nuestro caso,
Juan lo va a decir, inteligencia artificial trae un montón de beneficios. Juan seguramente va a hablar de los beneficios, de los usos, de los casos de uso. Es importante que podamos aprovechar los beneficios, pero como toda tecnología nueva que está avanzando, que todavía no se entiende exactamente, tratar de también minimizar los potenciales efectos negativos. Por un lado, para complementar a Marina, me parece que hay una discusión a nivel global, conceptual. En general, se está tratando de trazar líneas acerca de qué es y qué no es inteligencia artificial, y ahí hay una cuestión muy importante porque, por ejemplo, Europa toma una definición muy amplia para crear todo un ecosistema normativo que tiene normas éticas, pero después tiene normas jurídicas, reglas, principios aplicables a lo que se llama sistemas de inteligencia artificial. Esto es muy importante. Ahí hay dos dimensiones para los que no están familiarizados con la tecnología, que es, casi todo se llama inteligencia artificial débil y tiene como dos vertientes. Una, lo que se llama automatización pura, que son sistemas de reglas, se conoce como RPA, y en definitiva acá no hay aprendizaje de datos, sino que hay programación explícita. El programador recibe información del que sabe del negocio y la ejecuta en software, que esto se llama automatización. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque la automatización, así a secas, los sistemas expertos clásicos de hace 30, 40, 50 años, no requieren una regulación específica en torno a problemas estrictos de lo que se conoce como machine learning o deep learning. Piensen que el machine learning es género y el deep learning es especie, que son las famosas redes neuronales, y acá es donde el mundo está poniendo foco. La segunda cuestión tiene que ver con si las tendencias mundiales, por ejemplo, Inglaterra y Europa, y después Estados Unidos, son tres grandes sistemas que están hace años intentando producir cuál sería el enfoque de regulación. Acá tenemos dos grandes tendencias. Por un lado, una es que en Latinoamérica no hay una postura explícita en ningún país que yo conozca. Por un lado es si vamos a considerar a la inteligencia artificial en el sentido machine learning, deep learning, riesgosa y por tanto la vamos a enfocar en base al riesgo, que es lo que hizo Europa. Entonces Europa dice, como esta tecnología es potencialmente riesgosa, vamos a dividir todos los sistemas de IA en 4 mundos. Sistemas de riesgo inaceptable, sistemas de alto riesgo, sistemas de riesgo limitado y sistemas de riesgo mínimo. Los europeos, nosotros tenemos tradición europea para regular, los europeos, por supuesto, tienen una visión, acá la tengo ahí, que hay una imagen de Carlucci que lo sabe muy bien, tiene una tradición muy de primero concibo reglas y después tratamos de adaptar la cultura a las reglas. En cambio, los ingleses están enfocando la regulación de la IA al revés, tratando de que la casuística vaya determinando dónde estarían los riesgos y no hacer una segmentación en abstracto de los sistemas de IA. Yo un poco coincido más con esta segunda opción porque no se puede comparar un sistema de recomendación para Spotify o Netflix con el reconocimiento facial. Es decir, es tan, digamos, tan divergente la lógica que sería buenísimo sentar, quizás podemos partir de la UNESCO, es decir, primero principios, grandes principios, y que las reglas específicas vayan decantando en función de la especificidad de la materia a la que se va a aplicar la inteligencia artificial. Y quiero agregar ahí que nosotros en Microsoft coincidimos absolutamente con lo que comenta Juan en términos de visión regulatoria. Con lo cual, adelanto una pregunta al final parcial. Hasta que no existan las reglas específicas a la que aludís, Juan, subsistirá cierta autorregulación sobre los casos concretos, ¿no? Quizás ahí el desafío es, por un lado, aplicar lo que en el derecho se conoce como la analogía. Sí. Digamos, traigo principios y reglas de un sector normativo y donde vemos violación de derechos o, digamos, incumplimientos vinculados a riesgos o daños y tratar de tomar regulación existente y ver cómo la aplicamos analógicamente. Me parece que no hay, salvo grandes principios, no hay otra en este corto plazo. Para poner en concreto, Juan, creo que un algoritmo de inteligencia artificial está lesionando porque fui al italiano,
ya existe y me detectaron la tos y creo que el algoritmo está sesgado. Digamos, si yo quiero impugnar ese algoritmo, quiero atacarlo, quiero decir este algoritmo está mal, voy a tener que recurrir a normas de derecho civil, de responsabilidad u otras, para tratar de ver cómo, aplicando analógicamente reglas previstas para otros supuestos, las puedo traer a algoritmos. Juan, dos preguntas sintetizadas o en sumario. En base a tu experiencia a cargo del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, ¿cuáles son los primeros retos que conlleva la incubación desde el estado inicial de sistemas de inteligencia artificial en el sector público? Bueno, 1 minuto 20, por el tiempo que nos queda, en 1 minuto. 1 minuto 20. Por un lado, digamos, tres grandes desafíos. El primero, hay un lema que es no me tomo un avión para ir a la esquina. Hoy la inteligencia artificial es un fetiche, entonces las empresas, los organismos públicos dicen yo quiero inteligencia artificial, quiero predecir. Y acá el gran desafío es quizás no necesitas predecir y quizás no es conveniente que vos uses estos tipos de algoritmos por razones culturales, de alfabetización, porque no tenés un ecosistema de datos preparados para predecir, porque además no vas a poder sostener, aunque venga Microsoft, un laboratorio, y te deje, entre comillas, enchufado un algoritmo, no significa que vos lo vayas a poder reentrenar y sostener por un tema de costos, etc. Ese es el primero. Y el segundo es, tenemos que entender, digamos, hasta qué punto los problemas de IA son problemas de gestión de incertidumbre. Cuando pongo Waze para llegar a un lugar, gestiona la incertidumbre. Me dice, vas a llegar a tal hora, vas a tardar tanto, lo mismo que las series de Netflix o cualquier algoritmo de recomendación. Gestionar incertidumbre con algoritmos de inteligencia artificial requiere un cambio completo de mindset, de punta a punta. Nuestros cerebros son industriales, están formateados de manera iterada y secuencial. Y pensar algorítmicamente no es algo que sepamos, y entonces tenemos que, esta es la clave de la gobernanza, preparar a un equipo multidisciplinario, porque hay que hacer de todo, desde evaluar el impacto de los sesgos en los datos, las técnicas algorítmicas subyacentes que sean trazables y auditables para el caso del sector público, entre otros desafíos. Y en ese sentido, para terminar, Juan, en 1 minuto más, Sí, ¿cómo impacta la diferencia entre Big y Small Data en el desarrollo de sistemas predictivos? Bueno, para mí esto es una de las cosas claves que el Banco de Desarrollo de América Latina publicó un libro, nosotros participamos en ese libro que es el último de habla hispana, que hace un resumen de las tendencias de la IA en el sector público en América Latina. Ahí en ese libro se trabajan 2 cosas que para mí en esta región son críticas, a diferencia de Japón, Estonia, Alemania, Estados Unidos, que ya tienen una cultura digital y de datos de décadas. La IA se asimila con el Big Data porque hay una cantidad de datos muy grande, entonces hoy funcionan como espejo, como gemelos. Pero en Argentina, particularmente en Latinoamérica, pero en Argentina, cuando uno va a una organización pública o incluso a empresas, no es que dicen, ¿cómo no? ¿Querés hacer IA? Yo te voy a abrir mis datos, que los tengo en un dataset hace 30 años, interoperables, para que vos puedas jugar con tus algoritmos. No existe esa hipótesis en principio. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, los poderes judiciales, las direcciones de compra, etcétera, los sectores públicos, tienen bases de datos, ¿sí?, que en el mejor de los casos es Small Data. 50.000 de algo no es Big Data. 50.000 textos no es Big Data. Y les digo porque estoy terminando una maestría en IA, la IA de Small Data tiene otros desafíos y requiere otras técnicas algorítmicas que son más artesanales. Si no entendemos esto, muchas veces en muchas reuniones que tenemos con empresas públicas, con empresas privadas o, bueno, también hay empresas públicas que nos dicen, quiero aplicar IA. Y cuando decimos, bueno, ¿vos tenés idea de hasta qué punto estos datos son representativos y que son pocos datos? Si no hay alguien ahí que trabaje este concepto, la brecha es monumental respecto de lo que hay que hacer. Perfecto. Estamos bien con el tiempo, Marina. En el marco del sistema de gobernanza de Microsoft, ¿qué tienen en cuenta o qué resalta para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial? Bueno, contarles un poco que Microsoft empezó en 2016 a mirar este tema realmente,
digamos, dándole importancia. El CEO en 2016 empezó a hablar de los principios que debían regir el desarrollo de inteligencia artificial responsable. A partir de ese momento, lo que empezó a hacer Microsoft, y fue una iteración, porque esto también lo tenemos que mencionar, todas las compañías grandes que tienen sistemas de gobernanza en funcionamiento, son sistemas de gobernanza que han evolucionado, que han cambiado, que han ido para atrás, digamos. No hay una verdad absoluta sobre cuál es el sistema de gobernanza que funciona. Un poco haciendo pie en lo que decía Juan, en el sentido de cómo empezamos a entender que hay un montón de cuestiones que requieren una mirada muchísimo más artesanal. Eso impacta definitivamente en el diseño del sistema de gobernanza y cómo el sistema de gobernanza se va actualizando, mejorando, corrigiendo errores. Entonces, en el 2016 nosotros empezamos, en el 2017 se creó un comité a nivel ejecutivo que se llama AITHER, que es Inteligencia Artificial, Ética, Impacto en Ingeniería y en Investigación, que fue simplemente a nivel ejecutivo súper alto para empezar a pensar qué era lo que la compañía quería hacer en este sentido. En el 2018, Microsoft publica sus principios de inteligencia artificial responsable, los leo porque me los olvido: equidad, confiabilidad, privacidad y seguridad, inclusión, transparencia y responsabilidad. Tengo que decir que no es que somos originales, porque si ustedes buscan estos principios en otros sistemas de gobernanza, etcétera, son como los principios que están establecidos a nivel global. Y en el 2019 crea una oficina que se llama AHORA, que es la Oficina de Inteligencia Artificial Responsable, dentro de Microsoft, con expertos, abogados, abogadas, ingenieros, ingenieras, digamos, con una diversidad de profesiones, que lo que tenía que hacer a partir de ese momento es crear el sistema de gobernanza, crear reglas del sistema de gobernanza y establecer cómo iban a funcionar esas reglas. O sea, crear las reglas específicas, concretas, y después establecer cómo iban a funcionar y cómo se tomaban las decisiones respecto del diseño, desarrollo y testeo de los sistemas de inteligencia artificial. Se publicaron estándares de inteligencia artificial en el 2019 y esos estándares se acaban de reformar y se acaban de publicar nuevamente en el 2022. Y lo que hacen los estándares básicamente es operacionalizar los principios. Yo tengo todos estos principios, no sé, tomemos por ejemplo confiabilidad o responsabilidad, y establecen reglas concretas. Y son reglas concretas para los equipos de ingeniería que desarrollan. Entonces, por ejemplo, el estándar establece para el principio de responsabilidad o el principio de confiabilidad o equidad ciertas metas que se quieren alcanzar respecto de ese principio. Microsoft decide, bueno, respecto a este principio, yo quiero que ocurra esto, o que no ocurran estas cosas cuando se desarrollan los sistemas de inteligencia artificial. Y hay requerimientos concretos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, lo tengo por acá. Creo que tiene que ver con el principio de responsabilidad y de confiabilidad también. Específicamente les dicen a los equipos, lo primero que usted tiene que hacer es una evaluación de impacto de esto que usted va a desarrollar. Y hay un template de evaluación de impacto que se lo da como una herramienta y el equipo tiene que hacer la evaluación de impacto. Si esa evaluación de impacto en este específico tema da que, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial tiene usos sensibles que están obviamente descriptos, exacto, entonces tiene que hacer una escalación a la Oficina de Inteligencia Artificial Responsable y un grupo de expertos que están en la oficina tiene que analizar el caso para ver si se va a seguir con el desarrollo o no. Esta evaluación de impacto, por ejemplo, puede dar también que se quiere desarrollar un sistema cuyo uso está prohibido. Microsoft tiene usos prohibidos, por ejemplo, todo lo que es supervisión de fuerzas de seguridad a partir de reconocimiento facial, exacto. Esos usos están prohibidos. Entonces, hay todo un sistema de reglas, procesos y stakeholders dentro de la compañía que se va pasando por todo el proceso para asegurar que todos estos principios realmente estén analizados al detalle y se van creando herramientas. Una cosa interesante fue hace poco, el nuevo órgano que se creó es un grupo de DevOps
de la compañía que a lo que se dedica es a hacer herramientas para que los equipos de ingeniería que desarrollan los sistemas tengan herramientas de inteligencia artificial que sean, exacto, que los ayuden a hacer todos estos assessments. Porque imagínense que a los ingenieros y ingenieras no les divierte demasiado tener que hacer todo esto, que suena más a papelería que otra cosa. Entonces en Microsoft dijeron, ya está, hay protestas sobre esto, también tenemos que automatizar esto para que no estén las protestas. Entonces, lo que quiero decir con eso es un sistema vivo. O sea, en algún momento Microsoft, lo digo acá, vendió en Estados Unidos sistemas de inteligencia artificial que tenían que ver con reconocimiento facial. Después salió a decir, nos equivocamos, esto no lo tendríamos que haber hecho, no lo vamos a hacer a partir de ahora. Quiero decir, es un camino que va evolucionando en el que participan todas las organizaciones. No lo hacen las empresas privadas solas, lo hace la academia, la sociedad civil, los gobiernos, el sector público, las organizaciones multilaterales. Así que vamos aprendiendo todos en el camino. Última pregunta en medio minuto porque estamos ya sobrepasados. ¿Cuál es la importancia para Microsoft o el resto de la comunidad empresaria de la implementación de sistemas de inteligencia artificial y por qué la gobernanza en realidad ya está contestada en suma, se impone o se requiere para aquellas que la implementan? Bueno, en realidad está contestada la pregunta, pero quiero solamente tirar unos datos que los voy a leer, me parecen importantes y que tienen que ver con esto. Obviamente lo primero que dijimos que tiene que ver con la generación de confianza. O sea, si no se puede generar confianza respecto de las tecnologías, no va a haber adopción. Y lo que queremos todos los que estamos en el desarrollo de tecnologías es que haya mayor adopción porque creemos en una visión positiva de la tecnología. Entonces, lo primero es eso. Pero después les doy algunos datos. Gartner, un estudio de Gartner, dice que en el 2023, 70% de los productos de inteligencia artificial que no tengan atrás un sistema de gobernanza que pueda ser explicado van a generar cancelación por parte del público, los usuarios y las usuarias y las organizaciones de la sociedad civil. En el 2023 se estima que todos los analistas y todo el personal que se contrate para trabajar en estos temas va a tener que tener como uno del expertise en su descripción de rol la posibilidad de conocer cómo se hace el desarrollo de inteligencia artificial responsable, o conocimientos sobre ética en inteligencia artificial responsable. Finalmente, en 2024 se estima que el 60% de todos los proveedores de inteligencia artificial van a tener estos sistemas de gobernanza implementados y sistemas para mitigar, no solamente implementar eso, sino mitigar daños y maneras de responder. Y ahí ese es otro tema, responsabilidad por los sistemas de inteligencia artificial, pero van a tener de alguna manera procesos para responder cuando estos sistemas generen daños. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y disculpen habernos excedido. Muy atentos. Gracias.